En el mundo del anime, el tiempo no solo mide episodios, también define la libertad con la que una historia puede respirar. Algunas series nacen para televisión y deben amoldarse a calendarios y censuras. Otras, encuentran refugio en el formato de OVA, donde el control creativo es mayor y el público más selecto. Las OVAs surgieron en los 80, como respuesta a las limitaciones de la televisión. Eran un espacio para experimentar sin miedo a la censura. En contraste, el anime televisivo prioriza la constancia, el patrocinio y la continuidad semanal. Tal vez por eso, cuando un anime corto logra emocionar en tan poco tiempo, la sensación que deja es ambigua. Admiración por su precisión y, al mismo tiempo, una especie de vacío. Hay historias que, por su potencial atmósfera, parecían pedir un poco más de espacio para desarrollarse. Por eso mismo, a continuación les presento 3 OVAs que su servidor considera que debieron ser más largas. Primera OVA, Murder Princess. Murder Princess es un caso singular, porque ofrece una exploración sobre un tema no tan visto en el medio. En su caso, trata sobre la identidad y el deber frente al poder, y cómo ambos conceptos moldean a las personas. ¿Qué significa ser una realeza cuando el cuerpo y el alma deja de coincidir con lo que has creído por años? La princesa Alita y la cazarrecompensas Phyllis intercambian sus cuerpos producto de un accidente, y a partir de ahí, una debe de aprender a vivir en el cuerpo de la otra. Phyllis debe de asumir el rol de monarca para proteger al reino, mientras Alita aprende lo que implica vivir sin privilegios. A partir de esta premisa, el cuerpo y el alma se convierten en metáforas de la desconexión entre la apariencia y la esencia. Phyllis, una guerrera violenta, debería de adoptar una compostura elegante digna de la realeza. Alita por su parte, una figura noble, se ve forzada a experimentar la brutalidad de la realidad. Evidentemente, la reflexión del tema dicta que la humanidad no está en el papel social, sobre cómo la perciben el resto de personas, sino en la conciencia de sus actos, planteando que la verdadera nobleza nace del deber y el sacrificio, no del linaje. Asimismo, ambas evolucionan al ponerse literalmente en la piel de la otra, la que las obliga a comprender el sufrimiento ajeno. Y tengo que reconocerlo, Murder Princess aborda la pérdida y reconstrucción del yo de un modo acertado. Cuando la identidad física se ve trastocada, el sujeto debe redefinir quién es a través de sus acciones. En ese sentido, puede leerse como una fábula sobre la autenticidad moral frente a la superficialidad del poder. Pero deja muchas cosas al aire, como por ejemplo el trasfondo de Phyllis, en el que no podemos conectar lo suficiente con el sacrificio de sus amigos, porque la exposición de ellos fue limitadísima y ambigua. O ya ni hablar de la transformación del hermano de Alita, que aunque suene interesante como un tipo noble, pueda convertirse en un auténtico maldito. Apenas lo conocemos y no podemos conectar con su tragedia. Sin embargo, y a pesar de todas sus fallas, Murder Princess genuinamente hace bien lo que se propone, solo que me es imposible imaginar cómo pudo ser si hubiera durado más. Segunda OVA, Tetsuo and Birdie. Miren, Tetsuo and Birdie es un caso más o menos similar al anterior, una obra que explora sobre un conflicto de la identidad, pero con un enfoque distinto. En el caso de Tetsuo and Birdie, hace una exploración sobre la búsqueda del yo en medio de la fusión. Me explico. Tsutomu es un joven con preocupaciones sobre su futuro, Birdie es una alienígena que invade a la Tierra como parte de su misión, ambos tienen que compartir el mismo cuerpo y convivir con las necesidades y responsabilidades de uno hacia el otro. Es un proceso por el cual ambos intentan definir y reconstruir sus respectivas identidades. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué desean? Son preguntas que formulan el conflicto interno del individuo. Un ejemplo es la misión principal. Birdie mata accidentalmente a Tsutomu, y para salvarlo deben de literalmente fusionarse, y con ello, lo hace partícipe involuntariamente en la misma. A partir de ese momento, Tsutomu vive 2 vidas, la humana donde solo quiere llevar una vida normal, y la heroica, donde comparte un poder con la responsabilidad de usarlo bien. Algo así como Spider-Man. En teoría, a partir de esta premisa, Tsutomu tiene un desarrollo de pasar a ser un chico metido en algo que no entiende, a alguien que sabe cómo vivir su vida como humano y como héroe. Pero lamentablemente, estas OVAs de 1996, solo adaptan la trama inicial del manga, es decir, la persecución de los fugitivos alienígenas en la Tierra. Esto deja como consecuencia, que el mayor conflicto de la obra, la conspiración intergaláctica, se queda sin concluir. El eje de la identidad compartida no alcanza a tener un clímax, ambos aprenden a convivir juntos, sí, pero el proceso de asimilar lo que significa ser 2 en 1 queda inconcluso. No se profundiza del todo en cómo esta experiencia transformará a Tsutomu cuando recupere su cuerpo. Tampoco se explora el impacto psicológico en Birdie tras haber compartido su existencia con un humano. Es una especie de catarsis contenida, donde se insinúa alguna evolución pero no se alcanza una resolución emocional completa. Y evidentemente, el final da una sensación que abre paso a algo que jamás llegará.
Afortunadamente en el caso de Tetsuo Birdie, esta obra conseguiría un remake a fines de los 2000, Decode, que no solo desarrolla lo que las ovas del 96 dejaron al aire, sino que expande el conflicto principal hacia una reflexión más profunda sobre la identidad, la responsabilidad y la coexistencia entre seres distintos. Así que, dentro de todo, se podría decir que este anime tuvo lo que realmente mereció tener. Tercera ova, Toku Onerae Gunbuster. Gunbuster es una obra sumamente interesante, porque su eje temático se ramifica en diferentes dimensiones, sean emocionales, filosóficas, y existenciales. Noriko, la protagonista, comienza como una chica insegura que quiere honrar la memoria de su padre, el capitán Yuzo Takaya. Un día, es elegida para ser el piloto del Gunbuster sin tener puta idea de nada. Este hecho haría que fuera despreciada por sus compañeras, porque creen que la eligieron por mero nepotismo. Pero más allá de eso, es que la misma Noriko también lo cree así. Es una chica que cree no merecer el lugar que ocupa. No necesita que los demás la desprecien, porque ella misma ya lo hace. Noriko es un personaje humano, tiene inseguridades, miedos, dudas de sí misma, es forzada a decidir y aceptar el vacío emocional que implica ser el piloto del Gunbuster. ¿De qué vacío les hablo? Bueno, verán, uno de los temas más profundos en Gunbuster es la relatividad temporal. Debido a los saltos a velocidades cercanas a la luz, Noriko, Amano y compañía experimentan el paso del tiempo de manera distinta. Mientras ellos conviven en el espacio durante días, en la Tierra, esos días se convierten en años. Esto convierte a la historia en una metáfora del aislamiento existencial, en el que ser un piloto espacial no solo significa cargar con la responsabilidad de salvar a la humanidad, sino también con la posibilidad de no volver a ver a tus seres queridos nunca. Amano ama al teniente comandante, un hombre ya enfermo y cercano a la muerte. Mientras ella cumple con su deber en el espacio, sabe que su amado puede morir, con el remordimiento de no tener la oportunidad de verlo una última vez. Lo que empezaba como un amor inocente, se convierte en una paradoja cuestionando sobre si vale la pena salvar el futuro, si para hacerlo se tiene que perder el presente. Pero lamentablemente Gunbuster tiene el mismo defecto que las ovas anteriores, toca temas interesantes y genuinamente se sienten íntimos en los puntos más altos de la obra, pero varios de ellos se quedan a medias. Un ejemplo de ello, es que aunque se insinúe el impacto que la relatividad temporal tiene sobre la humanidad, pero no lo muestra en profundidad más allá de las protagonistas. No digo que cosas como estas manchen el resultado final, porque el enfoque principal está en el desarrollo personal de Noriko, no en el retrato social o histórico del universo, pero eso no quita que, de haber tenido más espacio, hubieran sido tratados con la maestría de Hideaki Anno, porque para hacer una obra excelente se requieren de dos cosas: sabiduría, y un tiempo que no le falta ni le sobra. No estoy diciendo que Gunbuster sea una mala obra, está lejísimo de serlo, además de que estamos hablando de una de las mayores influencias que tomaría Neon Genesis Evangelion, que es genuinamente de los mejores animes de todo el medio. Solo estoy diciendo que, en el mismo caso que las ovas anteriores, me es imposible no imaginar lo que pudo ser Gunbuster si hubiera durado más, y por eso mismo lamento lo que no pudo ser. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos luego, querida gente.